Muy buenos días y bienvenidos a todos a esta nueva sesión de los webinars del área internacional de la Cámara. Hoy con Alicia Vicente, directora de Negocio Internacional del Banco Sabadell, amiga, colaboradora, profesora, ponente habitual en las actividades que sobre los temas relacionados con medios de cobro y pago internacionales es de esta Cámara. Hoy, Alicia, bienvenida. Le hemos pedido que participe en esta actividad, no para, como es habitual, que nos expliques y nos detalles los secretos de las diferentes formas de cobros y pagos internacionales, sino que lo que queremos, sobre todo, centrarnos es en analizar, en ver cómo está afectando esta situación a los diferentes medios de cobros y pagos, si la falta de confianza o las incertidumbres del mercado están marcando diferencias sobre la aparente relajación que había en cuanto a los medios de cobros y pagos, si estamos retomando otra vez como opción prioritaria para garantizar y dar seguridad a las empresas los créditos documentarios. Bueno, de esto es lo que ahora tú nos vas a ir desvelando, lo que desde tu experiencia y desde lo que estés viendo en la entidad, en el banco estas semanas, pues nos puedas adelantar. Y también un tema que ha ido generando bastantes incertidumbres, inquietudes en las empresas, y es si en las formas de pago documentales, pues los incumplimientos que en algunos casos han sido inevitables por las circunstancias de esta situación, por la paralización de las actividades o por cierre de fronteras, pues se han llevado a situaciones complicadas y cómo se han ido resolviendo. Antes de darte la palabra y que empieces con tu presentación, me vais a permitir que explique un poco a todos los asistentes cómo se va a desarrollar la actividad. En primer lugar, bueno, pues Alicia nos ha preparado una exposición de las líneas que hemos comentado. Durante la intervención, todos los asistentes tendrán abierta la herramienta de preguntas y respuestas, donde les pedimos que vayan introduciendo cuáles son sus dudas, para que después de la exposición, pues mis compañeros, que están aquí todos presentes, Marta Sorbet, Elena Pellejero y Miguel Ángel Martínez, pues preparen y le trasladen a Alicia las preguntas para continuar con el debate. También pues voy a aprovechar, como por esta herramienta, cuando se termina la actividad, nos despedimos todos un poquito brusca, pues aunque sea aunque suene un poco extraño, te agradezco de antemano, Alicia, tu intervención, y también agradezco pues la fidelidad y las preguntas y cómo todos los asistentes van a colaborar al mejor resultado de esta sesión. Y ya para terminar, también aprovecho para recordar que Cámara en estas semanas sigue trabajando, que todo el equipo de Cámara estamos pues, en su mayoría teletrabajando, pero pendiente de las empresas y todas las consultas que nos trasladen, y que todos los jueves a las 10 tienen una cita con la Cámara para hablar y debatir sobre diferentes cuestiones que tienen relación con el comercio internacional. El jueves que viene, tenemos preparada una nueva sesión, en este caso para analizar las repercusiones del COVID-19 en las relaciones contractuales y muy especialmente en lo que tiene que ver con la compraventa internacional y las operaciones de transporte. El siguiente jueves, el día 14, tendremos también aquí en estas pantallas a los responsables de CESCE para ponernos al corriente y solucionar todas las dudas que tengan las empresas con la línea de financiación de circulante que también está disponible. Y terminamos el día 21, jueves también, donde conectaremos con nuestros compañeros de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, porque que no se nos olvide tampoco a ninguno, Reino Unido sigue con su proceso de salida de la Unión Europea y bueno, aunque parezca que nos hemos olvidado un poquito, tenemos que estar muy pendientes de cómo evoluciona este mercado tan importante también para nuestra comunidad. Y ahora sí, ya, sin aburrirles ni esperar más tiempo, le paso la palabra a Alicia Vicente. Alicia, muchas gracias, encantada de tenerte aquí y cuando quieras
puedes empezar. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que estoy encantada siempre de colaborar con Cámara y bueno, y gracias a todos los asistentes pues por compartir con nosotros este ratito, ¿no? La verdad es que cuando desde Cámara me llamasteis para proponerme este webinar, pues de momento me dio un poco de respeto, quizá por el tema técnico, pero bueno, con el mes y medio que ya llevamos a la espalda todos, quien más y quien menos se está familiarizando ya con este nuevo modelo de relación, que además lo vamos a tener que utilizar creo que durante bastante tiempo. Pero realmente el tema me pareció muy interesante porque para nosotros también es una oportunidad el poder compartir con los clientes, con las empresas, cómo está siendo el impacto desde el punto de vista del banco, ¿no? Y de hecho, bueno, la presentación que he preparado, pues como veréis a continuación, sí que vamos a ir repasando en cada medio de pago o cobro cómo está siendo nuestro día a día. Y sí que me he permitido también al final establecer una serie de recomendaciones, pues un poco en la línea de lo que decía Nieves. Quizá tenemos que pararnos a pensar, ahora estamos solventando los temas como podemos, empresas, aduanas, puertos, lojistas, bancos, pero realmente hay que pensar en el largo plazo y hay que hacer una revisión de cómo estamos actuando, cómo estamos cobrando, cómo estamos pagando y a lo mejor es momento de plantearse otras cosas y hacer cambios importantes para sobre todo garantizar la evolución de la empresa y su seguridad más en el largo plazo. La verdad es que en el banco, ya mucho antes de que se declarase el estado de alarma, estuvimos viendo y, bueno, sobre todo derivado de las empresas clientes exportadoras a China, pues, bueno, los retrasos en los cobros, bueno, de cuando surgió allí, ¿no?, el coronavirus. Al final sí que es verdad que como coincidió, todos sabéis, con las vacaciones de invierno de ellos, con el Año Nuevo Chino, pues bueno, baja mucho la actividad. Pero claro, luego sí que es verdad que empezaron a surgir los problemas de que cobros con lo puntualísimos que son los chinos para pagar, pues no llegaban, te parecía mentira que bancos enormes, quizás solamente una persona pudiese ir allí a tramitar esa operación y por lo tanto no llegaban esos cobros de créditos documentarios, de remesas, de transferencias. Y por supuesto, desde el punto de vista del importador, allí sí que ya empezamos a ver que efectivamente si las personas no habían podido volver a trabajar, pues el tema industrial, o sea, no había producción, en los puertos empezaban a haber los problemas. Pero bueno, dicho esto, ninguno imaginábamos que nos pudiésemos ver en la situación que estamos ahora, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, empezamos ya la presentación. Voy a compartir la pantalla. Bien, pues arrancamos, como os ha comentado Nieves, al final habrá un turno de preguntas y bueno, intentaré solucionar lo máximo posible, ¿vale? Bueno, entonces, primero vamos a dar una visión general. Como os he dicho, veremos todos los medios de pago, hablaremos un poco de los países que más conflictos están presentando, hablaremos de garantías bancarias porque es un tema a veces un poco olvidado y nos parece muy importante, medidas y las recomendaciones, ¿de acuerdo? Bien, a nivel de visión general, el COVID está impactando en todos los cobros y pagos de forma dinámica en el sentido de que cada día hay novedades. Lo que vale hoy quizá no valga mañana. Lo que en un país es la normativa ahora, mañana puede haber cambiado. Dinámica y lo que comentábamos antes, se va a alargar en el tiempo, por lo tanto tenemos que flexibilizar al máximo y nos tenemos que adecuar a las circunstancias a medida que van surgiendo. Y desigual porque lógicamente en todos los países no está impactando igual, todos los países no están igualmente preparados a nivel de, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? A nivel de flexibilidad de sus instituciones. Entonces, bueno, de ahí que hay que estar perfectamente informado o al menos al máximo con cada uno de los países a los que nos estamos dirigiendo.
por supuesto sí que se están adoptando medidas para mitigar al menos en parte todo este efecto adverso, pero insisto, por mucho que quizá la aduana española pueda tener una postura de agilizar determinados trámites o de establecer unas medidas más laxas de cara, yo que sé, a que si tienen que presentar un aval, pues puedan presentarlo en un formato PDF y no sea necesario el original. No siempre en los países de destino a los que va nuestra mercancía son igual de flexibles, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo en el día a día y cada vez más, y bueno, es lógico, es una negociación constante en el aplazamiento de los hitos, ¿no? De las operaciones comerciales. Tanto, lógicamente, en fechas de entrega previstas, en cumplimientos de contrato, pero también desde el punto de vista financiero. Y esto, bueno, desgraciadamente va a ir a más. Entrando ya en el tema de medios de pago, bueno, como todos sabéis, siempre los dividimos en dos grandes bloques, ¿no? Que serían los medios de pago simples y los documentarios. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que los documentos comerciales derivados de la transacción comercial pues viajan o no a través del banco. Medios de pago simples, aquí los bancos lo que hacemos es, somos meros emisores o liquidadores de ese medio de pago. Principalmente hablamos de transferencias, ¿de acuerdo? No lo sé, no podría hablar de porcentaje, pero quizá actualmente más del 80% de las transacciones seguro, y me quedo corta, se cobran y pagan vía transferencia. Entonces, independientemente de que tengamos que hacer una reflexión también si ese va a ser el medio de cobro más adecuado de ahora en adelante, o con qué clientes sí o con qué clientes no, si podemos gestionar, intentar ampliar los plazos de pago, pero sí que me ha parecido muy interesante poner aquí una especial atención al tema de los fraudes, ¿de acuerdo? Todos, bueno, seguro que a través de vuestras empresas pues estáis más que avisados de, sobre todo, precaución, no abrir archivos, pero bueno, es un tema que ya veníamos sufriendo durante, pues no lo sé, no puedo decir, el último año o 2 años, con un crecimiento desgraciadamente exponencial de operaciones de este tipo, pero sí que, como se dice, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores, pues bueno, la gente está intentando, bueno, hay gente sin escrúpulos que intenta de alguna manera, sabiendo que las situaciones en las que estamos trabajando no son las mejores, pues porque hay gente en teletrabajo, a lo mejor no tiene todas las condiciones que tendría en la oficina, hay nerviosismo. Entonces, sobre todo, especial atención, ese proveedor que de repente os envía un mail diciendo que, oye, mira que he cambiado mi domiciliación bancaria, págame ahora a este nuevo número de cuenta. Por favor, de momento siempre tenéis que desconfiar, tenéis que comprobar esa información. Lógicamente, ni contestando a ese mail, ni llamando a un teléfono que aparezca en ese mail, sino que tirando de vuestra agenda, tirando de pues, llamar y comprobar que realmente ese señor ha cambiado de domiciliación bancaria. Esta estafa que se llama man in the middle, ¿vale? Y ya os digo, tenemos más casos de los deseados, desde luego, y es un momento muy, muy propicio para que pasen estas cosas. Por otra parte, bueno, pues cuando la forma de cobro de la transacción es mediante cheque, letra, pagaré, pues bueno, aquí también pues los bancos poco podemos hacer, simplemente se trata pues eso, de gestionar unas posibles prórrogas que hayáis pactado entre cliente y proveedor por medio de una negociación comercial. Pero donde sí ya nos vamos a detener más es en el tema de los medios de cobro documentarios, ¿de acuerdo? Documentarios, ya sabéis, remesa o cobranza, según como llama la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, o crédito documentario. Entonces, a ver, hay cosas que son muy obvias, pero sí que merece la pena pararse a pensar un momento. ¿Por qué estos medios de pago son los más impactados? Realmente, aquí lo que implica es que hay unos documentos comerciales que viajan a través del banco, ¿vale? Esos documentos comerciales, lógicamente, el exportador tiene que ser capaz de obtenerlos. ¿Por qué? Porque además van a ser los documentos que va a necesitar vuestro cliente para hacer el despacho en destino. Además, todos esos documentos
tienen que ser enviados. A ver, una cosa que es básica, pero que realmente es de lo que más problemas nos está causando a nosotros ahora en el banco, la posibilidad o no de enviar ese sobre por correo urgente a un país determinado. Y en muchas ocasiones esos documentos o una parte de ellos, unos documentos concretos, tienen que estar debidamente validados o firmados. Entonces, también hay que pensar, esa persona que me tiene que firmar el documento está disponible, esa oficina va a estar abierta, por ejemplo, en Cámara de Comercio, ahí estáis, ¿no? Con el tema de los certificados de origen, siempre hay una persona para que ningún exportador se vea afectado por esto, pero bueno, no todos, ni en todos los países hay esta posibilidad. Por lo tanto, bueno, son temas que tenemos que pensar y que realmente nos pueden causar muchos problemas, ¿no? A la hora de si no podemos conseguir esa documentación. Pero por otra parte, como hemos dicho, que son medios de cobro en los que el banco sí que tiene un papel muy importante, como sabéis, los bancos nos comunicamos vía SWIFT, ¿no? Que es el sistema de comunicación autentificado y que ya está estandarizado también, y cada tipo de mensaje SWIFT ya sabemos que corresponde a una remesa, a un crédito, a un pago de una remesa documentaria, a una notificación de una apertura de crédito documentario, a una comunicación de que unos determinados documentos son conformes o tienen discrepancias. Bueno, todo esto que es nuestra vida normal, ¿no? Nuestro día a día, ¿qué pasa, ¿no? Si realmente no hay nadie al otro lado, si estos SWIFT no se llegan a emitir, o si hay restricciones importantes, o si el puerto no funciona a todo gas. Sí. Entonces, bueno, nos estamos viendo en situaciones que la verdad es que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces, ahora sí que vamos a hacer ya la diferenciación del impacto entre remesas y créditos documentarios. Yo pienso que, a ver, la diferencia principal como punto de partida es la garantía de pago que aporta una remesa o un crédito documentario. La remesa documentaria no garantiza el pago, ¿vale? Esto lo tenemos que tener muy claro. Normalmente las remesas documentarias, ¿qué son? Pues unos documentos, los documentos comerciales que entregáis a nosotros como banco con unas determinadas instrucciones. La gran mayoría de las remesas documentarias, un porcentaje muy elevado, llevan las instrucciones de entrega contra pago, ¿vale? Que sería lo que llamamos el VISTA, el CAD, contra documentos. Sí que es cierto que hay un tipo de remesa documentaria que se permite que haya un pago diferido y que los documentos sean entregados contra una aceptación y un aval de un banco, ¿vale? Allí sí que tendríamos garantía, pero es que igual de estas remesas que sí que supongan la garantía de un banco, hay una de cada 100.000, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ir a lo práctico, ¿no? Y a lo que vemos en nuestro día a día. Por lo tanto, nos tenemos que quedar, la remesa en sí misma no garantiza el pago. Sin embargo, si estamos trabajando con crédito documentario, que nuestro trabajo nos ha costado en la negociación comercial conseguir tener esa garantía, el crédito documentario aporta esa garantía siempre que se presenten unos documentos en tiempo y en forma, ¿de acuerdo? Es decir, es un compromiso de pago por parte de un banco emisor, que ese compromiso de pago está activo si se presentan los documentos que se piden en el condicionado del crédito documentario y dentro de los plazos establecidos. Entonces, sí que aquí, dentro del crédito documentario, habría como una segunda pregunta, ¿no? Para la empresa exportadora y sobre todo en estos momentos. Muy bien, tengo la operación con crédito documentario, pero ¿de quién tengo la garantía? ¿Vale? La garantía la tengo del banco emisor siempre, pero puede ser que tengamos un crédito documentario emitido por un banco de Líbano, por poner un ejemplo así con un riesgo político muy elevado, que es lo que normalmente asimilábamos, ¿no? El concepto de confirmación. Pero realmente tengo suficiente con esa garantía, por eso incorporamos siempre el concepto de confirmación, ¿no? El crédito documentario confirmado. ¿Aquí qué implica? Casi todos, seguro de los que estáis conectados, sois usuarios del crédito documentario, ¿no? Entonces, el tema de la confirmación aquí sí que toma ahora un protagonismo esencial, porque si el crédito está confirmado, vosotros tenéis la operación doblemente garantizada por el banco emisor, por el banco de vuestro cliente, pero también por vuestro banco, que normalmente el banco confirmador va a ser el banco del exportador, ¿no? O siempre lo vamos a intentar que sea así. Por lo tanto,
claro, la situación de la empresa exportadora ante un momento como este es bastante diferente, ¿no? Si tiene un cobro por remesa documentaria, así tiene un crédito documentario, así tiene un crédito documentario confirmado por un banco español. Luego volvemos al crédito documentario, ¿vale? Pero por continuar ahora, poner un poco de forma ordenada, cuando estamos trabajando mediante remesa documentaria, pues como hemos comentado antes, el exportador tiene la capacidad o sea, tiene que tener la capacidad de obtener toda esa documentación que su cliente va a necesitar en destino para poder despachar. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nos estamos encontrando? Y seguro que muchos de vosotros los estaréis viviendo en primera persona. Pues documentos de tipo aduanero, pues el EUR1, ATR, Bill of Lading incluso, o cualquier tipo de certificado que sea necesario por el tipo de mercancía que estamos exportando y que tenga que estar emitido por una tercera parte, pues no lo sé, certificados sanitarios, certificados de calidad. Por lo tanto, a ver, por ejemplo, el EUR1 es un documento que nos ha causado muchísimos problemas, ¿no? Porque en un primer momento se dijo que el EUR1 se confeccionaría a posteriori. Luego, ahora, por ejemplo, está en un tema de formato electrónico, pero por lo que nos están diciendo, y creo que hoy tenía que salir alguna noticia en relación a esto, parece que se iba a volver a poder emitir de forma habitual. Entonces, bueno, pues estos son temas que sí que están incidiendo muchísimo en la operativa. Y respecto a la posición del banco en la gestión de estas remesas, tenemos que tener la capacidad de enviar esos documentos, pero claro, nos estamos encontrando con problemas importantísimos, cierres del espacio aéreo, por lo tanto es que es imposible enviar un sobre por correo urgente a India, por ejemplo, o otros países, ¿de acuerdo? O con limitaciones de entrega o, claro, estas compañías de correo urgente también están buscando rutas alternativas, por lo tanto, los plazos de entrega tampoco son los habituales hasta la fecha. Por tanto, cuanta más información tengamos sobre todo esto, pues mucho mejor, ¿no? Para saber a lo que nos estamos enfrentando y tratar de buscar alternativas. Por la parte que nos toca, por ejemplo, claro, aquí tienes que ir no improvisando, sino tomando decisiones en el día a día. Por ejemplo, no sé, os comento el tema de Argelia. Argelia es un país, como ya sabéis, que hay muchísimo comercio entre Aragón y Argelia, ya no decimos de España, y claro, pues hubo un momento, fue justo la primera semana del estado de alarma, que DHL se planteó, hablo de DHL como cualquier otro, pues que no podía entregar. Entonces hubo muchísimo nerviosismo. Ya sabéis que encima, como el tránsito es tan corto, claro, es que la mercancía iba a llegar allí, no iba a poder despachar. Entonces, claro, Argelia como país tampoco es que sea el más claro del mundo ni el más uniforme, ¿no?, en tomar las decisiones. Entonces, a través, por ejemplo, en nuestro caso, de la oficina de representación que tenemos allí, pues bueno, se hizo una gestión corresponsal por corresponsal de los más grandes, y os aseguro que son unos cuantos bancos, para saber qué alternativas teníamos, y es que esos documentos no podían salir. Y la verdad es que siempre nos dijeron, o nos han dicho, porque sigue vigente, mientras el espacio aéreo no esté cerrado al 100%, los documentos tienen que viajar. Pero si en un momento determinado no se puede, pues bueno, me puedes enviar la documentación electrónica, pero a tal dirección de correo electrónico. O sea, teníamos que ir pues muy siguiendo sus instrucciones, porque es que si no la operación se puede perjudicar en un momento determinado. Entonces, bueno, he puesto ese ejemplo, pero también os podría poner otro, por ejemplo, que también recibimos esta semana. En el tema de Marruecos, pues también Marruecos tenemos que enviar toda la documentación por correo urgente normal, pero si la mercancía es de un determinado sector relacionada con cereales y con no sé qué, pues resulta que allí sí que previamente, aunque podamos enviar la mercancía, tenemos que enviarla por correo electrónico a una determinada persona.
Pero ya veis que son medidas como muy ajustadas y que van cambiando constantemente, por lo tanto es importante estar informado de forma continua sin ningún despiste, ¿no? Si entramos en el tema de créditos documentarios, aquí, bueno, el exportador, lógicamente, tiene que tener la capacidad de obtener la documentación para el despacho en destino, pero aquí hay un segundo condicionante. Tiene que tener la capacidad de poder presentar la documentación que le piden en el crédito documentario, porque ahí se está jugando la garantía de la operación, la garantía de cobro, ¿vale? Por lo tanto, allí sí que son los puntos más importantes a revisar, que seguro que todos a lo largo de todas estas semanas ya los tenéis más que mascados, ¿no? Todas las operaciones que tenéis encima de la mesa, tanto las que tengáis a punto de embarcar, las que tengáis más plazo o las que estéis negociando ahora. Entonces, los puntos más importantes a revisar en estas operaciones, que son los plazos de embarque, voy a llegar tanto porque voy a poder llegar a producir a esas fechas, considerando también que hemos tenido los 15 días de parón de la actividad industrial, que realmente tenga barco disponible, ¿no? Que tenga contenedores disponibles, que el puerto me pueda sacar la mercancía dentro del plazo que me marca como fecha máxima el crédito documentario. Y luego he indicado aquí, porque parece que es una cláusula que tampoco le damos demasiada importancia, pero que la tiene, en qué fecha y en qué lugar debo presentar esos documentos, ¿de acuerdo? Como sabéis, en el crédito documentario hay como 3 fechas importantes: la fecha máxima de embarque, vital, la fecha de pago, si es vista o si es 90 días fecha de embarque, pero también la siguiente sería la fecha y el lugar donde yo tengo que presentar esos documentos. ¿En qué ventanilla, podríamos decir, tengo que entregar los documentos para yo quedarme tranquilo respecto a que he cumplido esa exigencia del crédito documentario? ¿Qué ocurre? Para la empresa exportadora siempre le va a interesar que ese lugar de presentación de documentos sea en Zaragoza, ¿vale? Porque ella presentará toda la documentación, irá al banco y dirá, mira, última fecha de presentación de documentos, 30 de abril, aquí los tienes, ¿vale? Por lo tanto, como el lugar de vencimiento es en Zaragoza, ella ha cumplido. Pero imaginad, por seguir con el ejemplo de Argelia, por ejemplo, que fuese 5 de mayo en Argelia, ¿vale? Los entrega hoy, 30 de mayo, el banco tiene unos días para revisarlos, pero imaginad, oye, que me corre mucha prisa, se lanzan hoy. Pero ¿y si hay algún problema con el correo urgente? Y realmente, pues en ese código postal resulta que hay restricciones para entrega y no llegan los documentos antes del día 5. ¿No? Y ya os digo que estoy poniendo 5 días de plazo, que hay veces que vienen mucho más justos. Por lo tanto, ese matiz de en qué lugar tengo que presentar yo la documentación para quedarme tranquilo y saber que realmente he cumplido con la fecha es muy importante, ¿vale? Y luego otro punto importante que lo hemos comentado, pero es el tema de los documentos requeridos. Hay documentos que es posible que yo no los pueda presentar. Si no los presento, el crédito documentario va a ir con reservas. Por lo tanto, la garantía queda en suspenso, la estoy perdiendo de momento. Sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos algún caso, muy pocos, pero tenemos algún caso que como país, como está cerrado el espacio aéreo, pues los bancos más importantes nos han enviado una comunicación por la cual en los créditos documentarios que se pida como un documento que el exportador haya enviado un juego de documentos por DHL o similar directamente al país, pues ese documento, claro, es que no lo puede cumplir porque es que no hay, el espacio aéreo está cerrado. Por lo tanto, sí que en algún caso concreto, ya os digo que hemos recibido como un SWIFT general para todos los créditos documentarios que están vigentes, que se considere que este documento no va a ser necesario, ¿vale? Es coherente, pero te lo tienen que decir, porque es que si no, el crédito documentario presentaría discrepancias. No es lo habitual, ¿eh? Lo habitual es que el exportador tenga que gestionar cada uno de los créditos documentarios que tiene para saber si efectivamente hay algún documento que no va a poder presentar porque va a ser imposible, y entonces hacer una gestión de pedir una modificación. Allí nosotros sí que nos brindamos también pues, para decir, oye, ¿qué le estás pidiendo? Pues nosotros sí podemos hacer
un poco de presión, ¿no? A través de otro SWIFT al banco, mira, sé que está pidiendo esta modificación, se considera que las circunstancias actuales, pero bueno, estamos un poco en manos de que la otra parte lo acepte. O, por ejemplo, documentos que en créditos documentarios, se me está ocurriendo sobre la marcha, pero documentos que en los créditos documentarios puedan pedir originales y que realmente debido a esta situación se están confeccionando de forma electrónica, ¿vale? Bueno, pues también habría que pedir una modificación en el sentido de que se puedan presentar o bien fotocopias de documentos o que no sea necesario firma en original. Yo creo que siempre es anticiparse al problema que si no vamos a tener encima de la mesa. Porque imaginad, en situaciones normales, y un poco Nieves lo ha expresado en la presentación, así que, bueno, pues parece que un poco de laxitud, todo va bien, entonces te dicen, no, mira, que el crédito documentario, mira, es que va a ir con una discrepancia porque resulta que este documento, no te preocupes, no pasa nada, yo llego aquí, recibo la documentación y ya acepto la discrepancia. A ver, cuidado, la situación financiera de las empresas se está viendo muy afectada, lógicamente. Por lo tanto, es posible que vosotros, bueno, pues por la relación que tenéis con ese cliente, porque realmente os está diciendo que no va a haber ningún problema, que va a aceptar los documentos con esa discrepancia que realmente no tiene importancia de cara a la mercancía, a la operación, pero puede ocurrir que el banco de vuestro cliente pues decida no aceptar los documentos. Acordaos que en el crédito documentario todos tenemos que estar de acuerdo, todos los bancos y empresas que estamos involucrados en él. Por lo tanto, unos documentos que lleguen con discrepancias, el banco de vuestro cliente deja su garantía en suspenso, ya no tiene que pagar porque los documentos están mal presentados. Por lo tanto, allí tiene que aceptar que se paguen tanto vuestro cliente, pero también su banco. Y ya os digo, si desgraciadamente está pasando por una situación financiera ahora más complicada o está pendiente de que le inyecten liquidez, lo que sea, pues nos podemos ver con un problema. Por lo tanto, a ver, esa idea de desconfianza es una realidad y creo es que tiene que ser así. O sea, que al final nos estamos jugando, ¿no? El buen fin de la operación. Continuando con los créditos documentarios y retomando este concepto de la confirmación, que es importantísimo, pues bueno, cuando los documentos nos llegan a nosotros como banco, tenemos que ser capaces de gestionarnos, ¿no? De gestionarlos, lógicamente. Entonces, claro, la primera pregunta ¿es un crédito confirmado? A ver, si el crédito está confirmado por mi banco del exportador, está claro que si el exportador me presenta los documentos y son conformes, yo tengo que pagar, ¿vale? Tengo que pagar y si a mí no me pagan por lo que sea o me tardan en pagar porque resulta que en Bangladesh están de vacaciones y no hay nadie que vaya al banco y no me manda los fondos, es mi problema, ¿vale? Banco confirmador, pero yo tengo que pagar a la empresa exportadora porque para eso ha confirmado el crédito y ha pagado una prima de confirmación por eso, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que es muy importante, es muy importante para la empresa porque sí que es verdad, como os comentaba, el concepto de confirmación, yo llevo muchísimos años en esto, ya lo sabéis, la mayoría, y siempre lo hemos relacionado con un riesgo país, con un riesgo soberano. Oye, mira, Egipto, y que imagínate que si de repente paralizan la salida de divisas, claro, pues es que tienes que tener la operación asegurada, pero con ese concepto nunca jamás hubiéramos pensado en que ese riesgo podría ser un riesgo como el que tenemos en este momento con la crisis sanitaria. Por lo tanto, el concepto de confirmación estamos seguros de que, bueno, y ya se va viendo que va a haber muchos más créditos confirmados porque la valoración del riesgo está cambiando constantemente y se está incrementando, tanto desde el punto de vista de riesgo de insolvencia por las empresas, pero de riesgo país. No hemos comentado de momento mucho de Latinoamérica, pero sabéis que, claro, son los últimos, ¿no? que les está afectando esto y, claro, son países también con una estructura financiera en muchos casos muy débil y, bueno, pues los efectos van a ser, pues ojalá me equivocase, pero devastadores, con lo cual aquí sí que es importante cualquier operación que tengamos de un país de esa zona, confirmarla. O sea, aquí sí que
tenemos que tener los bancos las herramientas para poder valorar ese riesgo y buscar las coberturas adecuadas para que realmente dar el servicio y la seguridad a la empresa exportadora para que efectivamente tenga la operación confirmada y garantizada. Porque un poco con las operaciones que hemos tenido ahora encima de la mesa y que eran créditos sin confirmar, pues porque la empresa no ha considerado que fuese necesario, porque para ella ya tenía suficiente con la garantía del banco emisor, pues bueno, nos hemos encontrado con operaciones que, siendo documentos conformes, ha llegado ahora el vencimiento y bueno, y los reembolsos pues están tardando pues por ejemplo, yo qué sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora un caso de Nepal, otro de Pakistán, que sí, que crédito documentario, pero que los fondos no llegan. Allí, claro, la garantía la tiene la empresa exportadora del banco emisor. Tienes que reclamar, pero no sabes qué hay detrás. Al final se están cobrando, pero los retrasos los está sufriendo la empresa exportadora. Y no sabemos también cómo va a evolucionar de ahora en adelante, ni podemos asegurar que decir, oye, un determinado banco que hasta ahora estaba funcionando bien en un país pues un poco complicado, pero bueno, el banco, el importe no era elevado, la empresa exportadora ha pensado que era suficiente garantía, pues ahora no lo va a ser, ¿no? Un poco esa reflexión que pienso que es necesaria. Entonces, simplemente tema de países, os he listado aquí unos cuantos con los que realmente estamos teniendo más problemas, pero a ver, esta lista es completamente dinámica, o sea, lo que hoy está bien en un sitio, pues mañana a lo mejor no está tan bien. No sé, Bangladesh, por ejemplo, sí dijeron, oye, hemos dado vacaciones a todo el país, luego investigas un poco y los bancos sí que están trabajando, pero están trabajando con servicios mínimos, están dejando, bueno, en fin, que yo aquí creo que sí que es importantísimo la comunicación constante con el banco para saber la operación que tenéis entre manos y con qué nos vamos a encontrar y qué puede ocurrir, ¿vale? Y luego es eso, cada país pues tiene sus condicionantes, depende de la flexibilidad que tengan sus normativas, la situación de las empresas, el tema del servicio urgente de transporte. Por lo tanto, vosotros, para que os hagáis una idea, o sea, nosotros diariamente nos envían una lista de cómo están los servicios de entrega de DHL. Y hay países que están cerrados completamente, hay países con restricciones por código postal, hay países en las que hay zonas que efectivamente tampoco llegan. Pues esto es importantísimo porque, bueno, porque para saber si hay que buscar una alternativa o no, ¿vale? Bien, una alusión al tema de los avales o garantías bancarias, porque me parece un tema importante. Normalmente las operaciones que llevan aval, pues el medio de cobro pues, suele ser transferencia, pero claro, hay unos avales que tenemos que revisar de forma, bueno, muy minuciosa, tanto los avales que tengamos nosotros como empresa emitidos, como los que tengamos a nuestro favor. Puesto aquí un par de ejemplos. Si tenemos emitidos avales pues, por un pago a cuenta que hemos recibido o un aval de un buen cumplimiento de contrato, esos avales tienen un vencimiento. Por lo tanto, si la operación se ha visto afectada porque se está retrasando, no vamos a llegar a esa fecha que habíamos pactado para entregar, porque resulta que habíamos pensado que la operación ya terminaría el 15 de mayo, pero es que está claro que no va a ser. Cuanto antes gestionemos, seguro que la mayoría ya lo habéis hecho, pero incluso avales que vayan a vencer en los próximos meses, es importantísimo que lo reviséis y tengáis claro de gestionar con el cliente si es necesario hacer una prórroga y también con el banco para que dé la conformidad a emitir esa prórroga 3 meses, 4, lo que sea necesario, ¿vale? Y cuando tenemos avales a nuestro favor, importantísimo también. Quizá la parte os haya contactado para decir, oye, por favor, prorrógamelo tanto, pero si no ha sido así y tienen una fecha de vencimiento para ejecución, sobre todo que no se nos pase, que vayamos con tiempo, porque si no el aval puede quedar perjudicado y no vamos a tener la garantía. Los avales se pueden recibir
o bien a través del banco, que allí nosotros sí que llevamos un control. Yo he hecho muchas gestiones con todos los clientes que tenían avales a su favor. Oye, ¿cómo está esto? ¿Has pedido una prórroga? ¿Quieres que hagamos alguna gestión? Pero hay avales que las empresas recibís en formato papel, ¿no? Del banco emisor del aval, y que nosotros desconocemos que existen. Pues simplemente, no sé si lo queréis tomar como una recomendación, como un aviso, y si no lo habéis hecho, pues bueno, revisarlas bien para que ese aval siga teniendo sentido. En general, aunque ya hemos estado comentando qué medidas están adoptando ante esta situación, bueno, pues que puedan aceptarse documentos electrónicos. Ya os digo, tenemos una dependencia de documento físico todavía que ha salido ahora importante, ¿eh? Entonces, pues bueno, barajar opciones, ¿no?, para que se puedan presentar este tipo de documentos. Eliminación en los créditos documentarios de determinada documentación porque va a ser imposible conseguirla. Gestionar todo tipo de extensiones para ir más tranquilos, ampliar fechas de embarque. Y desde el punto de vista de la empresa en el día a día, pues sí que también estamos viendo que, bueno, se ha incrementado exponencialmente todo el tema de la banca online, ¿no? La empresa habitual, la empresa preparada, bueno, pues yo qué sé, emisiones de transferencias, lotes, recibos, todo eso ya lo estaban utilizando, pero por ejemplo en internacional sí que había funcionalidades que, no sé, a lo mejor porque el día a día te lleva a no innovar demasiado, pues no lo sabías, ¿no? Nosotros en la web pues se ven todos los documentos escaneados de remesas, de créditos documentarios, pueden comunicar la aceptación de los documentos si llevan discrepancias, y todo eso, claro, evita esa firma física que es muy incómoda en esta situación, ¿no? En muchos casos. Y respecto a recomendaciones, bueno, como os he ido diciendo, consultar información súper actualizada, saber en qué momento estamos en cada país, cómo se pueden solucionar, cómo se pueden solventar las cosas, esto es importantísimo. Tema de extensión de plazos, tanto en importación como en exportación. Esto, por ejemplo, estamos enfocando todo el rato la sesión desde el punto de vista del exportador, pero también en los importadores tenemos muchos importadores con créditos documentarios emitidos que ya estaba recibida la mercancía y con un plazo establecido de pago, y que, bueno, han negociado entre las partes y han pedido una prórroga de ese plazo. Pues mira, lo que te tenía que pagar el 3 de mayo, por favor, dame 60 días más. Bueno, pues todo eso también se puede gestionar dentro del mismo crédito documentario para que el proveedor no pierda su garantía, pero quede el plazo de pago desplazado, ¿vale? Nosotros colaboramos allí en el sentido de, mira, por una gestión comercial, considera que el vencimiento sería este, lo acepta, sí. Entonces, bueno, que lo sepáis. Y a partir de aquí, y por lo que estábamos comentando, pues es momento de negociar plazos de pago, fórmulas de financiación, lo que os he comentado antes. Estamos trabajando mucho en el corto plazo para solventar los problemas, pero hay que hacer un planteamiento más a largo plazo, ¿no? Más a largo plazo, y si realmente nuestra forma de cobro habitual es lo que llamamos el open account, ¿no? 60 días fecha factura, pues a lo mejor es momento de cambiar eso, poner encima de la mesa otras formas de cobro para que sean más óptimas y sobre todo más seguras para nosotros. Tanto CESCE, COFACE, bueno, todas estas compañías están lanzando informes de riesgo que la verdad es que son estremecedores, ¿vale? Con unas previsiones de riesgo de insolvencia altísima que afecta a todos los países, a unas más, a otras menos. Como todos veis, pues las previsiones que hay de caída del PIB son muy, muy fuertes en muchos países. Por lo tanto, los sectores también, pues salvo sectores muy puntuales como pueden ser transportes, sanitarios, alimentación, todos los demás también están afectados, y bueno, es importante ver la situación de la empresa, fórmulas de financiación, necesidades de circulante, necesidades de financiación a largo plazo, y sobre todo es el momento de sentarse y tratar de buscar, tanto con clientes como con proveedores, nuevas fórmulas que a nosotros nos hagan sentir más cómodos, más seguros, y de ahí, pues que sí que es cierto, apuntaba Nieves, que ya estamos empezando a ver más emisiones de avales, más operaciones recibidas por crédito documentario, y el tema de la confirmación. Allí los bancos tendremos que tener, como comentaba,
la capacidad de asumir esos riesgos con determinados países para añadir la confirmación a las operaciones amparadas en crédito documentario y que esto no se pare, ¿no? En un momento en que la desconfianza, porque ya habéis oído hablar, ¿no? La desglobalización, ahora resulta que no puedo comprar a un proveedor a 5.000 kilómetros. Bueno, pues va a salir un mapa de nuevos clientes, nuevos proveedores, que el nivel de desconfianza va a ser altísimo, tanto porque lógicamente no se conocen entre las partes, pero por el contexto general y mundial que estamos viviendo, y ahí es donde van a aparecer pues un mayor protagonismo de estos medios de cobro que todos conocemos y que solamente utilizábamos a veces pues con países especialmente complicados. Pues ahora, aunque sea una operación a Europa, pues no tiene que pasar nada porque se cierra mediante crédito documentario. Es que es quizá lo que tengamos que buscar. Pues yo había preparado todo esto, quito la presentación, espero que os haya aportado algo en vuestro día a día y bueno, estoy para las preguntas que queráis hacer. Sí. Bueno, muchas gracias, Alicia. Como siempre, meridianamente clara. Sí que de verdad, yo creo que en nombre de todos, muchísimas gracias. Yo voy a trasladar la primera pregunta y tiene un poquito que ver con los últimos comentarios que has hecho. Vamos a ponernos en el lado contrario, en España como país importador y en la relación con nuestros proveedores. ¿Estáis notando que esa falta de confianza, ese incremento del riesgo también está afectando a nuestro país y que nuestros proveedores también están exigiendo una mayor emisión de créditos documentarios para hacer frente a las compras? A ver, quizás un poco pronto, ¿vale? Porque como comentaba, pues las empresas están yendo como pueden para solventar los problemas que tienen encima de la mesa. Pero qué duda cabe que esto va a ser así, segurísimo. Además, claro, esto me recuerda un poco a la crisis de 2008, ¿no? ¿Recordáis la prima de riesgo disparada? Bueno, pues todo este concepto de prima de riesgo que lo teníamos absolutamente olvidado, pues vuelve a tomar ahora especial importancia, ¿no? Y, por ejemplo, el martes que tuvimos una reunión de estas también virtuales, pues con las personas que llevan nuestras relaciones internacionales, pues sí que, claro, ellos nos trasladaban que efectivamente a nivel de bancos también fuera, pues también están pidiendo, bueno, pues datos, explicaciones, cómo lo veis, porque igual que al emitir un crédito documentario, lo que el proveedor va a querer crédito documentario, pero a lo mejor no le es suficiente tampoco con un crédito documentario de un banco español. España, fíjate si está abatida con el tema del coronavirus, qué tal, qué cual, que lo que sale, que la prima de riesgo está subiendo. Por lo tanto, allí sí que hay que lanzar un mensaje como un poco de tranquilidad para parar el golpe, pero nos vamos a encontrar en muchos casos que efectivamente los créditos documentarios que emitamos, que va a ser así, porque no les va a ser suficiente con una transferencia, pues van a tener que llevar la confirmación del banco chino X, Bangladesh, de donde sea. Entonces allí sí que es importante tratar no de mitigar, porque no se puede mitigar, pero de que haya esa comunicación constante con las personas que están al otro lado para decir, oye, sí, asume este riesgo, no pasa nada, pero sí, esto va a ser segurísimo. Muy bien. Pues si os parece, paso ya al chat de preguntas, ¿vale? Al canal de preguntas y respuestas que nos han pasado los asistentes. Muchas gracias, Alicia, por la presentación. Ya nos están diciendo algunos de ellos que muy interesante. Así que ahora vamos con las consultas. La primera, en la línea de que has comentado que habrá que estudiar en concreto cada uno de los países. Nos hablan de China. Dices, ¿podrían comentarnos cómo está y cómo cree que está en los próximos meses el riesgo país con China? Porque quieren valorar la posibilidad de confirmar los créditos documentarios. Vale. Lo puedes ir leyendo también si quieres. Vale. Sí, aquí está. Vale. Vamos a ver. China, a ver, es un país que, a ver, el riesgo país que tiene es
es muy bajo, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues antes de que arrancase aquí, de que impactase aquí el coronavirus, pues sí que en esa primera semana, cuando el gobierno chino prorrogó las vacaciones y todo esto, nosotros, esto es un poco como anécdota, pero es una realidad, teníamos un vencimiento de una operación que habíamos confirmado un crédito documentario, era mucho dinero y vencía. Y el dinero no llegaba, ¿no? Entonces, claro, de momento, ¡ay, madre mía! Y sí que es verdad que os puedo decir que no hubo nerviosismo de que en ningún momento se produjese un impago. ¿Por qué? Porque culturalmente son muy suyos, ¿eh? Y van a pagar, hombre, tendría que ser un drama, ¿vale? Entonces, pero sí que había una imposibilidad, es que no podían salir a la calle ni estaban preparados en esos primeros días para el teletrabajo, como luego sí que fue posible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no había un nerviosismo de que no llegasen a pagar. Entonces, China, a ver, se está recuperando muy bien. Sí que es verdad que, claro, con tantos años de unos crecimientos del PIB tan desmedidos, pues bueno, pues este año no va a ser así. Pero lo que nos llega, y ayer precisamente leí un artículo que publicó nuestro director en Shanghái, sí que daba una sensación, pues eso, de vuelta a la normalidad con bastante rapidez y considerando que va a haber, pues no, que el PIB va a sufrir muchísimo este año. Otro tema, en el tema de la confirmación de China, es muy curioso porque culturalmente son bastante suyos, ¿no? Entonces, cuando nos emiten créditos documentarios, les cuesta mucho poner que sea confirmado. ¿Por qué? Porque es una manera de que nosotros desconfiemos, que al final es eso, al final la empresa desconfía y quiere tener la garantía de su banco, pero es complicado en ocasiones conseguir que el crédito documentario venga con la solicitud de confirmación para que podamos confirmar. Allí sí que nosotros hacemos una gestión porque, por ejemplo, hay una opción cuando se emite el crédito documentario que, además de confirmar o sin confirmar, existe la posibilidad del may add, ¿no? Puede añadirla. Esto es un poco más suave, ¿no? Para ellos, parece que ya no demuestra esa desconfianza o que ellos, no sé, que les siente mal, ¿no? Que no estemos confiando en ellos. Entonces, desde el punto de vista, poniendo ese MEIAT, nosotros sí que podemos confirmar y bueno, y el exportador contento, ¿no? Por decir de alguna manera. Pero nosotros, por ejemplo, las líneas que tenemos para asumir riesgo de bancos chinos no se han visto modificadas, ¿eh? Mira, es una pregunta de Javier y hace referencia a lo que has comentado sobre aceptación de documentos electrónicos y eliminación a la hora de presentar determinados documentos, que es lo que nos recomendabas. Entonces nos pregunta si hay que negociarlo antes de abrir la carta de crédito o se puede aceptar por el banco una vez abierta esa carta de crédito sin necesidad de modificarla. Para operaciones nuevas, yo desde luego intentaría eliminar toda esa documentación que nos puede presentar problemas, ¿vale? A la hora de presentar. Claro, tampoco es lo mismo una operación que vayamos a embarcar dentro de 15 días a una que sea de una maquinaria tal que vayamos a embarcar en noviembre. Pero bueno, en todo caso, tampoco sabemos cómo van a estar las cosas. Bueno, esperemos que todo esté mucho mejor, desde luego. Pero si estamos negociando, mucho mejor tratar de evitar que cuantos menos documentos nos pidan, mejor en ese sentido. Si luego llegase el crédito documentario, resulta que nos piden ese documento y luego no vamos a poder enviarlo, aquí, claro, se tendría que pedir una modificación al crédito o, como os digo, si es un tema muy general del país, porque se vea que realmente no se puede, pues allí sí que tendríamos como la posibilidad más de peso, ¿no? Pero salvo que tengamos la aceptación mediante un mensaje SWIFT del banco emisor, el crédito es el que manda, ¿eh? Si nos piden un determinado documento lo deberíamos presentar. Por lo tanto, mucha precaución con esto y siempre anticipándonos. Muchas gracias, Alicia. Ahora una recomendación de María. Nos dice que qué forma de cobro les aconsejas con un cliente que tienen en Chile. Entiendo que en este momento actual. Si hay alguna recomendación especial. Vale.
A ver, a mí Chile siempre me ha llamado la atención porque durante muchos años ha sido lo que se llamaba, ¿no?, un poco la Europa de Latinoamérica, ¿no? Porque bueno, estaba como más avanzado todo, pero sin embargo es un país que sí que suele admitir el que le pidan créditos documentarios. Por lo tanto, si ya lo solían admitir, ahora entiendo que mucho más, o sea, que no les va a sorprender. Entonces, no lo sé ahora si se verá muy afectado en precio o en prima de riesgo, pero era un país con unos cuantos bancos que funcionan muy bien, muy profesionales y muy rápidos, muy occidentalizados, si me permitís. Y sí, las operaciones sí que llegan muchas con crédito documentario, pero hasta en momentos en los que a lo mejor tampoco haría falta, pensaba yo. Por lo tanto, yo iría por el crédito documentario. Muchas gracias. Ahora, bueno, pasamos a una siguiente pregunta de José. Bueno, es más de concepto del medio de pago, ¿vale? Nos dice, en una operación de comercio exterior, ¿el crédito documentario es el proceso o el medio de pago? ¿Y cómo se gestionan los documentos? Quizás, vale. O sea, puedes hacer un repaso muy rápido. Vale, bueno, muy rápido. Es el medio de pago en sí, ¿vale? Entonces aquí, si entre cliente y proveedor pactáis que la forma de pago es un crédito documentario, de una forma, yo creo que se ve muy claro, el primer paso, ¿quién lo da? El primer paso lo tiene que dar el importador. Y el importador tiene que ir a su banco a decir, mira, necesito que emitas un crédito documentario a favor de la empresa tal, por tal importe y con estas características, ¿vale? Como sabemos, el crédito documentario, desde el momento que se emite, es irrevocable, ¿vale? Por eso, aunque no lo digamos, todos son irrevocables. Y eso supone que el banco del importador ha tenido que hacer un estudio de riesgo del importador para saber si realmente le puede prestar su garantía. En el momento que ese crédito documentario se lanza, es un mensaje SWIFT dentro del cual se recogen toda una serie de fechas, documentos, requisitos que se tienen que cumplir. Nos llega al banco del exportador, nosotros lo avisamos y a partir de ahí el exportador tiene la operación garantizada siempre que cumpla con los términos del crédito. Entonces, es importante dedicarle, no sé, 15 minutos a leer campo por campo para saber si realmente ese crédito documentario está pidiendo lo que él puede cumplir, si las fechas están de acuerdo también a lo que han establecido, si el Incoterm reflejado es el que habían pactado. Y entonces, a partir de ahí sí que es un tema de producir, de embarcar, de hablar con el transitario, con la aseguradora si es necesario, y ya presentar la documentación. Y cuando presenta la documentación es cuando ya la mercancía, lógicamente, ya está embarcada y ya se inicia la fecha de cobro, que puede ser a la vista o un pago diferido, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alicia. Siguiente pregunta es de Esteban Urgel, de Bergman Automotive. Te dice que muy interesante la sesión y hace referencia a los documentos. Dice, si los documentos empiezan a moverse en digital, ¿se prevé la creación de algún sello acreditativo digital de los mismos que garanticen su autenticidad? Dice, vía cámaras de comercio o empresas acreditadas, o por ahora y el futuro de hacerlo a través del banco es suficiente. Bueno, aquí luego Nieves, si puede, nos dará paso, si no ahora al final, para que nos explique un poco también la certificación de los documentos. Vale. Esto es una opinión personal, pero yo creo que hay mucho que hacer en este aspecto. De hecho, bueno, como sabéis, la Cámara de Comercio Internacional pues va haciendo revisiones, bueno, pues tanto de los Incoterms, por ejemplo, está la versión que ha empezado el 1 de enero, o de las reglas y usos para créditos documentarios. Y si no recuerdo mal, ahora tenemos la publicación 600. Si no recuerdo mal, porque ya llevamos unos años en este cometido, no sé si en la anterior publicación de los créditos documentarios ya se propuso unas reglas que les llamaban EUCP, ¿no? Es decir, con el objetivo de que fueran presentaciones electrónicas. Y bueno, Sabadell, que siempre, bueno, pues en este tema la verdad es que siempre queremos ir un paso por delante y bueno,
en realidad nos dieron formación, oye, que sí, y es que no ha habido ni una presentación, o sea, pero ni una presentación, no aquí, en el mundo. Yo creo que es un tema ahora que quizá había que retomar y seguro que los expertos lo han retomado. Pero desde el momento que el tema del conocimiento de embarque, por ejemplo, que es el documento por excelencia, pues tiene que estar en original y que cualquier alternativa a esa presentación original del conocimiento de embarque, pues tipo Seaway Bill o tipo Hoteles Release, te quita como poder, ¿no?, sobre la mercancía, y ya volvemos al tema otra vez de que ya das rienda suelta para que puedan despachar. Pues todo eso es que yo creo que hay que darle una vuelta, ¿eh? Aparte de igual lo que decía Esteban, de que determinados documentos, pues sí que efectivamente sea factible que puedan presentarse con una firma electrónica o que no sea una firma original. Pero ya os digo, yo creo que hay documentos que tienen que seguir estando presentados en original, y que también es verdad que hay muchos países en el mundo y que a lo mejor tú quieres avanzar mucho en este sentido, pero si te encuentras al otro lado con un país en el que la aduana no va a admitir nunca una presentación electrónica, pues es que no hacemos nada. Entonces, bueno, tendríamos que ver ya. Pero yo creo que sí, que es un tema que ahora ha salido a la palestra más que nunca, y es la dependencia que tenemos en muchos casos de esos documentos físicos. Bueno, Alicia, sí, si me permitís, las cosas van cambiando y quizá lo que ha tardado décadas en cambiar ahora se está acelerando, porque a nivel de lo que es documentación para presentar en aduanas, el certificado de origen, que nos parecía imposible que se aceptase no en formato físico, ya llevamos más de un año emitiendo los certificados de origen en digital a través de una plataforma, y son aceptados por la inmensa mayoría de países con los cuales tenemos habitualmente comercio, con lo cual ahí ya se van abriendo posibilidades, ¿no? Y si es posible con los certificados de origen, pues debería de serlo también con otro tipo de documentos. Sí. A nivel de aduanas y todo lo que es la agencia tributaria, también ya sabéis que han trabajado mucho en todo lo que es el tema de las gestiones a través de las plataformas de gestión online, y también con todas las garantías. Entonces se va avanzando. Y luego, con respecto a lo que se preguntaba también Esteban, del tema de poder emitir una acreditación, un sello, bueno, pues en este caso cámaras a través de Camerfirma, pero también hay otros proveedores de servicios seguros. Disponemos de certificados digitales que aportan todas las garantías, con acreditación de tiempos y un montón de funcionalidades que están orientadas a dar esa seguridad y esa garantía en el tráfico, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a Esteban y a todos los que lo deseen les diría que desde Cámara podemos explicarles qué es lo que les ofrecemos, abrir las puertas para que vayan investigando ese tema y fomentar la utilización de la emisión de firma electrónica. Es que además en estas últimas semanas yo os puedo decir que emito muchas firmas, y que últimamente todas esas firmas que no puedo hacer autógrafas las estoy haciendo sin ningún tipo de problemas, aceptados por todos los organismos con firma digital. Sí, sí. Muy bien. Venga, pues pasamos a nuevas preguntas. Muchas de ellas tienen que ver con el tema de las documentaciones, lógicamente. Dice, yo no sé si vas a poder dar respuesta a esta, pero bueno, a ver qué nos puedes decir. Dice, mi respuesta es respecto a las medidas que se están adoptando. ¿Qué documentos son los que se podrían eliminar en los créditos documentarios? A ver, por poder eliminar, a ver, el crédito documentario es tan flexible como queramos, ¿no? De hecho, imaginad, en ventas que fueran ex-works, donde la responsabilidad del vendedor termina cuando ha comunicado al comprador que la mercancía está a su disposición, si fuese amparado en un crédito documentario con la copia de una factura, no debería exigir nada más, y sin embargo esa no es la realidad, no nos engañemos, ¿no? Entonces, yo sí que por estas semanas, ¿no?, y sobre todo las primeras, sí que hemos pedido muchas modificaciones de créditos documentarios que teníamos vigentes para que eliminasen la necesidad de presentar el EUR 1, porque eso sí que rápidamente se dijo que se iban a enviar
emitir estos documentos a posteriori. Entonces, con la gestión del cliente directamente de cara al importador y nosotros también haciendo presión, pues sí que conseguimos recibir modificaciones en este sentido para que eliminasen la necesidad de presentar este documento. Yo qué sé, pues también si estamos teniendo problemas para conseguir un certificado, un determinado certificado sanitario, fitosanitario o lo que sea, pues claro, tratar de quitarlo del crédito documentario, perfecto, pero es verdad, o sea, yo tiro para casa en el sentido de que, vale, el crédito me exige una serie de documentos para cobrar, pero tampoco debemos olvidarnos, lógicamente, de que el importador necesitará esos documentos para hacer el despacho. Otra cosa es que, bueno, tengas más tiempo para presentarlos o que puedas presentarlos de otra forma, pero en el crédito documentario como tal es muy flexible, por lo tanto, aquí, claro, es la capacidad que tú tengas con el importador para que te acepte que quitar esa serie de documentos que a ti te pueden causar un problema. Muchas gracias, Alicia. Vamos ahora con alguna consulta específica sobre países que nos están diciendo y hay varias así relacionadas, te las planteo de manera conjunta. Nos piden, dice, por favor, ¿podría comentar algo sobre la situación de los países de Oriente Medio, donde habitualmente la lejanía nos lleva como única alternativa al crédito documentario? Y específicamente también en esta línea nos habla que nos dé tu opinión sobre los créditos documentarios en un país como el Líbano. Vale. Bueno, Oriente Medio. Bueno, Oriente Medio, claro, están sufriendo como si dijéramos doblemente, ¿no? Porque, claro, el impacto de la caída del precio del petróleo, pues, bueno, no hay nada que comentar, ¿no? Entonces, sí que son países que ya se había ralentizado un poco el crecimiento en determinadas inversiones, pero bueno, siguen aceptando lo que comentábamos, ¿no? El tema del crédito documentario. Aquí nosotros al nivel, sí que es verdad que muchos durante bastantes años, podría decir, con el crédito documentario era suficiente y las empresas a veces no pedían confirmación porque decían, va, pero si este tiene tanto dinero y el banco y el país es tan bueno y tal, y sí que de un tiempo a esta parte se pedían confirmación y nosotros a nivel interno hay determinados países que se están mirando operación por operación, no con líneas amplias de decir, oye, no hay ningún problema para confirmar. Se están confirmando, pues yo qué sé, Qatar, Arabia Saudita, pero ya os digo, en función también del importe de la operación se estudia de forma individual. Sí que, por ejemplo, el tema de Jordania creo que de ese área de influencia el país que está teniendo más problemas de cara desde el punto de vista logístico, ¿vale? Logístico y de envíos también. Comentabas en la pregunta concretamente el tema del Líbano. Líbano está complicado, ¿vale? La verdad es que, a ver, nosotros durante muchísimos años hemos tenido un acuerdo con un banco corresponsal con el cual compartíamos el riesgo y estábamos confirmando operaciones, porque además es que el Líbano actúa muchas veces de centro logístico y centro financiero, por lo tanto, muchas veces los créditos documentarios llegan del Líbano, aunque la mercancía pueda exportarse a algún otro país del área de influencia, pero el Líbano tiene este protagonismo. Entonces, hemos estado recientemente unos meses en los que, bueno, considerando que CESTE está cerrado, yo ahora en estos momentos no estoy segura de que si ha abierto o no hace poco, lo tendría que confirmar, pero durante meses nosotros no hemos podido confirmar crédito documentario cuando ha sido un país muy importante para nosotros y ahora se está mirando otra vez operación por operación. Pero en ese caso sí que, a ver, es un tema de mirarlo con mucho tiempo, ¿vale? Bueno, con mucho tiempo, características de la operación en concreto, el origen de la mercancía cuál es, a dónde podemos, qué alternativas tenemos para poder confirmar la operación y ya os digo, no
no alegremente, ¿eh? O sea, hay que estudiar la operación de forma individual y tratar de conseguir cobertura. Muy bien. Seguimos con países, ya así terminamos el bloque. Respecto, Begoña nos da las gracias por este seminario, pero nos pregunta por Europa. Dice que tienen muchos clientes europeos cuya forma de pago hasta ahora ha sido la transferencia y que ahora en este momento de incertidumbre pues habrá que revisar estos medios de pago. Como no es habitual el crédito documentario para países de esta zona, ¿qué es lo que nos recomiendas? Sí, a ver, es complicado conseguir un crédito documentario, los hay, pero los hay a veces pues para operaciones igual más grandes, que en sí mismas es como que aconsejan, ¿no? Ese crédito, pero para operaciones del día a día con suministros constantes, pues aquí, a ver, claro, habría que valorar si la compañía tiene un seguro de crédito, si el importe que le asegura esta aseguradora le es suficiente o no, si se podría combinar con un aval recibido, un aval a primer requerimiento, un aval de pago, para que siempre hubiese un importe vivo de esas facturas garantizado. Y a ver, como alternativa, no para asegurar el riesgo, pero como medios de cobro, claro, todos los países ahora son área SEPA, ya sabéis. Entonces, claro, el tema de girar los B2B, ¿no? Los recibos, ¿no? Que supone que sí que previamente te han autorizado a girar esos recibos B2B, pues allí la ventaja que hay es que en 2 días sabes si la operación está en firme o va a resultar impagada. Ya digo, esto no garantiza el cobro, pero sí que quizá una ventaja que tiene respecto a la transferencia es que inicias tú, ¿no? Giras tú el recibo y no estás esperando a que la otra persona ordene al banco emitir la transferencia. Por poner en concreto, por ejemplo, el tema de Francia, pues en Francia el sistema LCR es un sistema que ha quedado fuera de SEPA porque es un tratamiento de documento financiero, y con el ECR, que dentro de Francia es el medio de cobro habitual, pues también se giran los recibos, y allí sí que tenemos un plazo de devolución establecido, si no recuerdo mal, de 9 días hábiles, después de los cuales si no se ha devuelto ese importe, el abono se considera infirme. Pero insisto, no son formas de cobro que garanticen, para garantizar aval o crédito documentario, desgraciadamente no tenemos otras. Y otra cosa es combinarla con un posible seguro de crédito que efectivamente también esté a la altura o que pueda asumir el riesgo vivo que la empresa pueda tener. Muy bien, gracias. Y por terminar un poco el bloque de países, también nos piden una recomendación respecto a una operación con Marruecos. Nos hablan de que tiene una operación de bajo importe de unos 20.000 euros, que hasta ahora su forma de pago habitual era la transferencia a 60 días. Nos dicen que ¿qué nos recomiendas ahora? ¿Solicitar pago anticipado o qué recomendación habría para una operación de este tipo? Bueno, claro, a veces el importe te marca. A ver, Marruecos es un país generador de créditos documentarios también, y tampoco hablamos de un importe que hay créditos documentarios de ese importe, no hablamos de 5.000 euros que quizá los gastos mínimos de gestión se te dispara y no acaba encajando, pero podría ser crédito documentario. Y si en el tema del pago anticipado, pues sería fácil que le pidiesen a cambio un aval de pago anticipado, ¿vale? Pero bueno, quizá también sería una buena solución, ¿no? Reciben el pago anticipado, bueno, a cambio emiten ese aval con el compromiso de que les van a suministrar la mercancía, pero al menos saben que el dinero ya está aquí. Gracias. Ahora Javier nos pide que precise sobre algo que has comentado durante la ponencia, que hablabas de que habían países que tenían todavía cerrado el acceso a envíos por courier. Y nos dice que si hay alguna página web donde poder consultarlo o cómo vais teniendo vosotros acceso a esta información.
Pues es que, a ver, parece que les hago publicidad, pero claro, nosotros, nuestro proveedor es DHL, entonces de DHL nos envían día a día toda la información, pero me temo que no debe ser, bueno, no lo sé si es pública o no. Sí que es verdad que cuando, o sea, los compañeros cuando entran a programar el envío, que dicen si ya incorporan un código postal que no está, que está vetado, que bueno, que no se puede entregar, ya no les deja continuar, como si dijéramos así en plan práctico, ¿eh? Pero ojo, de acceso público, yo creo que no debe estar tan claro en el sentido de que si no nos darían el link cada día y sin embargo nos lo mandan pues en un correo electrónico. Ujú. Pero bueno, si alguien necesita, vamos, le podéis dar o que te haga la consulta y yo le digo cómo está a fecha de hoy, ¿eh? No hay ningún problema. Pues muy bien, yo creo que sé quién era, pero si nos lo quieres trasladar específicamente, recordamos que el canal de preguntas y respuestas no es público, así como el chat, o sea que si nos queréis hacer alguna precisión sobre algún dato y demás, nos lo podéis enviar. Vamos a la siguiente pregunta, que es de César, y nos habla sobre, bueno, la confirmación de los créditos. Dice, si el banco confirmador no admite los documentos tal y como se han presentado y la mercancía llega a puerto, ¿qué pasa con esa mercancía y la posible penalización de estacionamiento de contenedor? ¿Quién es el responsable? Quizás esto no sea para ti o, bueno, o danos tu Bueno, opinión. sí, a ver, los documentos, vamos a ponernos en el caso, nosotros somos banco confirmador y el exportador nos ha presentado unos documentos que no son conformes, que llevan discrepancias, ¿no? Entonces nosotros, como nuestro compromiso de pago queda en suspenso porque los documentos no son conformes, lo que hacemos es pedir instrucciones a la empresa exportadora de decir, oye, ¿me autorizas a enviarlos al banco emisor? Porque realmente, claro, la mercancía es que está allí también, en que tarde o temprano la querrán despachar, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es esa documentación, enviarla con esas discrepancias al banco emisor. El banco emisor, bueno, vuelve a revisar la documentación y avisará al importador y dirá, oye, tengo estos documentos aquí, pero mira, los documentos no cumplen con los requisitos del crédito. A ver, puede haber discrepancias más o menos importantes, vamos a decirlo así. Vamos a imaginar que la mercancía resulta que la fecha máxima de embarque era 15 de marzo y se embarcó el 16, ¿vale? Esto es una reserva y es una reserva importante porque no se han cumplido los requisitos del crédito y los plazos establecidos. Entonces puede ser que el importador diga, bueno, a mí no, si no importa, yo lo que quiero es la mercancía, el banco del importador tampoco tiene ningún inconveniente, bueno, pues se aceptan los documentos y ya está, ¿vale? Pero puede ocurrir que viene el importador o el banco del importador diga que no está dispuesto a aceptar las discrepancias. Allí efectivamente sí que hay un problema. La mercancía está en destino y sabemos fehacientemente, porque nos lo están diciendo, que el importador no va a despachar esa mercancía. Ahí es cuando tenemos el problema de que la mercancía cada día en el puerto pues va generando gastos de mantenimiento y claro, para la empresa exportadora es complicado hacer una repatriación con los costes que lleva o en muchos casos, pues a lo mejor dependiendo del valor de la mercancía o del tipo de mercancía, pues es inviable y por otra parte tratar de obtener y de buscar un segundo posible comprador, aunque sea a un precio de rebajas, pues tampoco es tan fácil. Pero allí sí que, claro, si la mercancía, si los documentos están mal, pues estamos en manos del importador y del banco del importador, insisto. Muchas gracias. Vamos con otra consulta de Guadalupe sobre las remesas de documentos. No sé si la estás viendo, Alicia. Sí, la he visto. Sí. Vale. Bueno, pero la traslado porque como los asistentes no la oyen, dicen buenos días, nosotros estamos realizando exportaciones con remesas de documentos a la vista con clientes de confianza de muchos años. ¿Tendremos que cambiar la institución al banco como remesa de documentos a la vista con confirmación bancaria? Vale. La remesa no tiene la posibilidad de que se confirme, ¿vale? El concepto de confirmación siempre va a ir ligado a crédito documentario. En este caso, la
Además, en la pregunta dice que es remesa de documentaria a la vista. Por lo tanto, aquí no hay posibilidad de confirmación. Aquí la remesa, pues lo que aporta es un poco el caso que hemos comentado anterior del crédito documentario confirmado y con discrepancias. La empresa exportadora ha exportado, se ha fiado de su cliente y envía los documentos al banco para que los entregue al importador contra pago. Si en ese momento el importador o bien no quiere la mercancía o el banco del importador no quiere entregársela porque no tiene liquidez o porque no le quiere dar financiación para atender ese pago, pues los documentos estarán en manos del banco del importador y dirá, oye, no los voy a entregar, ¿qué quieres que haga con ellos? ¿Vale? Te los devuelvo, me los quedo aquí a ver si me dices que encuentras a otro segundo comprador, pero no existe esa posibilidad de añadir la confirmación. El único caso, como un poco comentaba antes, que la remesa documentaria pudiese llevar una garantía implícita, sería remesa documentaria con la instrucción de entregar documentos contra pago a 60 días y aval bancario, ¿vale? Entonces el banco, para entregar esos documentos al importador, sí que tiene que añadir ese aval. En ese caso, la empresa exportadora tendría la operación garantizada por un aval del banco del cliente, pero que tampoco se corresponde con el concepto de confirmación porque no hay posibilidad de que el banco del exportador añada esa garantía, ¿vale? Entonces, realmente cuando estamos hablando de remesas ya enrevesadas con el tema de aval, pues para eso se emite un crédito documentario desde inicio. Si es que el banco del importador va a tener que valorar la solvencia del importador. Y de hecho, la empresa exportadora, la principal diferencia que se produce es que tiene la operación garantizada desde el minuto 1, desde antes de cargar la mercancía y que salga. Sin embargo, con la remesa, aquí el matiz es ese, es que está exportando y la mercancía ya está camino del destino y no tiene ningún tipo de garantía. Muy bien, pues vamos, ya nos hemos pasado un poco del horario previsto, pero bueno, tenemos dos consultas, vamos a cerrar con estas dos consultas. Una, lo que nos preguntan es simplemente cómo es la tramitación del aval bancario. Bueno, a ver, el tema de los avales, hay avales de muchos tipos. Entonces, hay un banco que está garantizando una obligación contractual, un pago anticipado, un buen cumplimiento de contrato, un buen funcionamiento de una máquina. Entonces, aquí el banco garante pues, estudia la solvencia de la empresa y a partir de ahí emite un aval de acuerdo a unas características. En muchos casos, el beneficiario del aval exige un modelo de aval concreto. Esto hay que mirarlo también con asesoría jurídica porque siempre tratamos de proteger la figura de nuestro cliente y sí que los avales pues siempre son a primer requerimiento, ¿vale? Entonces, el primer requerimiento, ¿qué quiere decir? Que no hay que hacer una demostración de que se ha incumplido esa obligación por parte de un tercero, sino que aquí el beneficiario del aval tiene que hacer un escrito por el cual certifica que este señor no le ha pagado a vencimiento o no le ha entregado la mercancía en el plazo establecido o no ha cumplido las condiciones del contrato, ¿vale? A veces, como queda demasiado amplio, se puede supeditar a la presentación de algún otro documento para un poco cubrir o tranquilizar a la parte por quien estamos haciendo el aval. Los avales, por ejemplo, en estas semanas, pues también ante la imposibilidad muchas veces de que el aval original llegue al beneficiario, pues los estamos emitiendo avisados por SWIFT, ¿vale? Entonces dice, oye, dime un banco con el que trabaje este señor, entonces nos evitamos el que tengas que emitir el que tengas que enviar este aval dentro de un sobre, pero se le hace un aviso vía SWIFT que tiene también un formato concreto y así pues nos evitamos el tema del envío físico. No sé si con esto contesto a la pregunta o no, pero sí que es un tema muy de gestionar sobre todo el contenido de ese aval y el modelo.
Muy bien. Bueno, al hilo de lo que preguntas, para todos los asistentes ya saben que tienen abierto el servicio de asesoría internacional, que nos pueden trasladar todas las preguntas y por supuesto se las haremos llegar a Alicia. Cualquier cuestión que se haya quedado aquí en el tintero, que consideréis que no hemos terminado de precisar. Y luego ya tenemos la última pregunta, que hace referencia a cómo gestionan los riesgos a partir de ahora las aseguradoras de pago. Recordar que, bueno, yo creo que este tema es más cuestión del siguiente webinar que tenemos planteado con CESTE, que ellos directamente nos comentarán estos aspectos y muchos otros, pero no sé si quieres mencionar algo al respecto. Sí, claro, Alicia. es lo que dices, esto ya es más tema suyo. Claro, nosotros porque nos interesa, pues igual que todos los que estáis conectados, pues bueno, pues vas leyendo informes que van publicando pues, las principales aseguradoras. Entonces, bueno, pues los datos que van publicando pues son la verdad complicados, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bueno, es que es normal, esto no hay más que ver las noticias, ¿no? Con las bajadas de PIB que se esperan, pero sí que es importante también a la hora de valorar y claro, pues estar, no lo sé, ahora supongo que iremos viendo cuando ellas también vayan haciendo reestudio de riesgos, pues en cuanto van bajando las coberturas o como también pasó un tiempo complicado, ¿no? En 2008, allí sí que había sectores que estaban más impactados que otro y ahora parece que va a ser más general. Pero bueno, yo creo que si tenéis un próximo seminario, bueno, un próximo webinar con uno de ellos, pues podrán ampliar la información mucho mejor. Desde luego, yo creo que de CESTE leí ayer algo que sí que iba también por países y todo esto es muy interesante, pero bueno, veremos luego, pues eso, en esas pólizas globales para las empresas, cómo se ve impactado en el importe asegurado por cada cliente. Pues bueno, con esto terminamos todas las preguntas que han surgido hasta la fecha. Voy leyendo el chat y la verdad es que te están dando todas las gracias por la presentación. Creo que ha sido muy, muy clara. Ahora lo que necesitamos precisamente, pues bueno, sabemos que muchas respuestas no hay, que estamos un poco dependiendo de lo que va pasando en cada momento, pero bueno, tenéis acceso privilegiado a cierta información y yo creo que esas recomendaciones que has dado, ¿no? De tratar de anticiparnos a lo que pueda pasar, pues bueno, es excelente. Muchísimas gracias por la presentación, Alicia, por tu disposición y por supuesto también a todos los asistentes. Y ya sabéis que os vamos informando a través del boletín y los diferentes canales, pero bueno, de momento ya os emplazamos al jueves 14, ahora vamos a organizar todos los jueves webinars y el que viene, como hemos dicho, tendremos a CESTE, bueno, pues para hablarnos de los seguros de créditos y de las líneas específicas que ha sacado CESTE. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y mucha salud y a continuar aquí luchando, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien.